toca presentar a dos extraordinarios profesionales que, bueno, ellos son argentinos, residen en la Argentina, en Buenos Aires, que son Juan Carlos Lucas y Luis Aragón. Ellos van a conversar el día de hoy y van a compartir con nosotros las investigaciones que señalan un nuevo tiempo para nuestras organizaciones, equipos y personas, y nos van a responder a una cuestión importantísima. ¿Estamos preparados para navegar este cambio histórico? Bienvenido Juan Carlos, bienvenido Luis, y empezamos directamente con Luis, quien nos va a compartir unas investigaciones que ha desarrollado últimamente. Bienvenido Luis, adelante. Hola Néstor, buenos días a todos en Latinoamérica. Es un placer para nosotros con Juan estar con ustedes. Con Juan nos encanta hablar con los profesionales de empresa, detectar sus grandes desafíos, sus quiebres, y ver cómo podemos desde ahí pensar lo que viene en el futuro del trabajo. Así que le voy a mostrar algunas investigaciones muy focalizadas en lo que luego Juan va a desarrollar. Yo voy a desarrollar un poco cómo piensan los profesionales de empresa hoy, como desafío a Juan, para que después nos expliquen cómo abordar la navegación de este cambio histórico. Esa es nuestra metodología, así que imaginémonos y ustedes vayan pensando cada uno de los cuadros que les voy a mostrar, cómo se ven ustedes en comparación con el resto de los colegas en Latinoamérica, y después Juan nos va a plantear en esto de navegar un cambio histórico. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a hablar de esto con este desafío, ¿no? Este quiebre de si estamos preparados para navegar una etapa de cambio histórico, de esas que se dan pocas veces en la historia profesional de las personas. Bueno, ustedes hablan, me encanta, es como que Néstor, el panel anterior nos da pie para muchas de las cosas que vamos a estar hablando ahora, ¿no? Y ustedes hablaron mucho de esto, que el VUCA ya está obsoleto y que ahora estamos en el BANI, ¿no? Para esto que parece que todo va a romperse, esa exponencialidad que nos sorprende continuamente. Esto de que no comprendemos y que eso nos pone muy ansiosos, ¿no? Claramente ya la incertidumbre es un dato. El tema es cómo trabajamos esa incertidumbre en lo que viene. Y acá, en el primer cuadro, con las primeras encuestas que les quiero mostrar, me gustaría mostrarles esto de cómo nos vemos nosotros los profesionales, ¿no? Primero, más de la mitad de nosotros, cerca de la mitad, está en transformación o reinvención. O sea, nos estamos preparando para navegar algo nuevo, ese cambio histórico. Y fíjense que el 80% tiene desafíos profesionales, tiene desafíos personales, obviamente, pero también tiene desafíos profesionales y personales, con lo cual 8 de cada 10 de nosotros encuentran los desafíos profesionales como el centro de esta etapa de transformación personal. Pasamos a la próxima. Este entorno de transformación no nos encuentra preparados para transformarnos, más bien nos encuentra agobiados por un día a día que no nos permite evolucionar. Cuando le pregunté a los colegas cómo evalúan su relación, el tiempo en el trabajo estos meses, hay 2 de cada 3 nos dicen que están o sobrepasados, casi la mitad se ve sobrepasado, quemado, decimos aquí en la Argentina, o tenemos el tiempo justo, ¿no? Y solo un 22% dice que está en un estado óptimo, ¿no? Donde tengo el tiempo para trabajar y evolucionar, y un 14% dice que tengo tiempo, me sobra tiempo, puedo hacer más. Lo interesante es cuando uno bucea en los datos de esta encuesta, los que están sobrepasados son los que trabajan en corporaciones, en organizaciones, en pymes, y los que están más liberados son los freelancers, ¿no? Con lo cual es toda una señal para la organización,
cómo abordar esta transformación con la gente sobrepasada, estresada, ¿no? Y profundizando un poco más, cuando le pregunto sobre el uso del tiempo y cuánto tiempo pasan en actividades improductivas para su trabajo, para el propósito de la empresa y los personales, interesantemente hay una altísima proporción, del orden del 60%, que dice que pasan del 15% para arriba en actividades improductivas. Estamos hablando de un día a la semana o más que podríamos ganar si trabajáramos la productividad, el uso del tiempo de las personas como recurso. Es un tiempo enorme y es una de las grandes oportunidades que tenemos, el uso del tiempo desde las organizaciones y desde la persona para navegar este cambio histórico, porque si no, no tenemos tiempo para abordarlo. Vamos un poco ahora en este slide a la dimensión persona, ¿no? Y acá hablamos del desafío de las personas, ¿no? Las personas lo que me dicen es, tengo que tomar el control de mi agenda. Y tengo que tomar conciencia, estoy tan desbordado que no planifico, no puedo ejecutar bien mis rutinas porque no las planifico. Y especialmente me cuesta, en la cantidad de temas que tengo, distinguir las tareas críticas y asociarlas con el impacto que voy a lograr en mi trabajo con esas tareas, ¿no? Claramente hay un ejercicio de trabajo con la gente en el uso de su tiempo, en la planificación de su tiempo y en ser muy efectivos en el tiempo que cada uno de nosotros, nuestros líderes y las empresas, las organizaciones, tenemos que abordar. Y hablando de los líderes, claramente, bueno, lo dijo Susana y Diego, ¿no? El rol de los líderes es clave, ¿no? Las empresas están a la búsqueda de nuevos modelos de liderazgo. Miren esta encuesta, ¿no? Muchas veces los líderes piensan que las empresas nos piden alcanzar resultados, OKR, KPIs, ¿no? Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente cuál es el desafío principal de los líderes, es impulsar el cambio y la transformación y desarrollar el talento. Claramente para eso tenemos que pensar en nuevos líderes, o los líderes tenemos que cambiar nuestro chip, ¿no? Y vernos como facilitadores críticos del pensamiento y el accionar del grupo, en un entorno donde las decisiones vienen más conversadas, va de compartir, de comunicar, de aprender, de ejecutar y de volver a aprender, ¿no? Hablaban en la reunión anterior de la agilidad, de la innovación en lo que tenemos, ¿no? Claramente hay un nuevo llamado a los líderes y Juan lo ha resuelto y seguramente va a hablar después en un concepto. Los líderes tienen que despertar. Hablamos un poco ahora de las organizaciones, ¿no? A mí me gusta usar este cuadro, esta rueda, que es de una gran amiga y colega con quien colaboro, que es Azucena Gorbarán. Y las empresas están en búsqueda, las empresas han sido sacadas, las organizaciones, fuera del equilibrio, y están buscando volver a conectar lo que se desconectó, en lograr una coherencia organizacional que les permita evolucionar en la complejidad. Conectarse con su propósito. Muchas empresas están redescubriendo su propósito. Conectar la estrategia con el propósito, las capacidades necesarias en un entorno de mayor complejidad con ese propósito. Habló Susana y Diego, la cultura, las conversaciones, la creencia, los procesos críticos, cómo contribuyen al cliente y a sus ecosistemas. Claramente las empresas están en un proceso de redescubrirse para navegar este cambio histórico, para ir a un futuro muy distinto del que solían operar, un futuro muy distinto del que solía ser. Y ahí voy en estos últimos 2 slides a introducir 2 conceptos para que Juan después desarrolle, conceptos que conversamos mucho con Juan en estos meses, ¿no? El primero es la capacidad de anticipación. Es una capacidad que dentro de las capacidades blandas que trabajamos como personas, como equipos, es una que rara vez le prestamos atención. Y en estos entornos, Vani,
la capacidad de anticiparse, de trabajar de otra manera para preparar las condiciones, para tomar decisiones distintas y para trabajar el futuro, está poco trabajado, ¿no? ¿Por qué? Porque implica valorar otras cosas, valorar la imaginación y la curiosidad, crear espacios de pensamiento del futuro, pensar sistémicamente, dándole espacio a este proceso de anticipar a la organización y a la persona y al equipo en este mundo incierto, en este mundo quebradizo que nos proponen los entornos BANI. A mí me ayuda mucho en lo personal, y con Juan nos preparamos días donde nos dedicamos nada más que a pensar el futuro, y a mí me gusta mucho pensarlo desde el paradigma de los sistemas humanos complejos, ¿no? De ver a la empresa como un organismo vivo, no como una máquina, sino como un organismo vivo que se adapta a su entorno y evoluciona. Y ahí claramente reconocer las interconexiones que hay entre los miembros del sistema, reconocer los emergentes que aparecen a partir de la interacción, tratar de reconocer que cuando las empresas son llevadas fuera del equilibrio, como los sistemas complejos, es muy difícil volver atrás y se crean nuevos equilibrios en el marco de feedback loops que mueven a las empresas, a las organizaciones, a las sociedades, y que después se las trata de equilibrar, y esos equilibrios son constantes, dinámicos, cambiantes, animando a trabajar la innovación desde el espacio de posibilidades, reconociendo que la historicidad determina las decisiones que tomamos a futuro, pero también reconociendo la necesidad de cambiar, de adaptarse, de coevolucionar con nuestros dinámicos ecosistemas. Trabajar la anticipación es una llave, y Juan lo va a desarrollar ahora. Y por último, y Juan, siendo Juan mi maestro de coaching, yo tengo la tesis que otra área que las empresas no vemos es la importancia del coaching, de desplegar masivamente el potencial del coaching para lograr la mejor versión de cada persona integrada en este mundo colaborativo y en equipos que colaboran para lograr un desempeño superior. Y cuando se le pregunta a las personas, ¿no?, cuál es el área de mayor interés hoy para aplicar el coaching, fíjense que un 43% habla de ayudar a navegar el cambio, y después un 23% para desarrollar las habilidades de líder de las personas, y un 20% para construir una cultura de coaching. Ayudar a navegar el cambio es el punto central de trabajar el coaching en las organizaciones, y claramente en cada persona crear esa conciencia que necesitan para conectarse con su propósito, con el de la empresa, y para desarrollar a pleno sus capacidades. Así que con esta introducción, Néstor, y con todas estas encuestas de cómo estamos hoy los profesionales, obviamente después podemos volver a preguntas sobre esta encuesta. Me gustaría darle pie a Juan para que desarrolle el cómo lo ve él. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, Néstor. Gracias, es un placer compartir este espacio con todos ustedes, y gracias, Luis, por la pelota, el centro para cabecear, para hablar de navegar el cambio histórico. Y yo quería, primero que nada, decirles que lo que voy a compartir con ustedes son algunas ideas provocadoras, pero con un eje compartido entre todas, que es lo que necesitamos para navegar el cambio histórico no es conocimiento, sino sensibilidades y habilidades que tenemos que desarrollar. Entonces, voy a hablar de 4 claves para esa cuestión, 4 claves de este arte de navegar el cambio histórico, que son la anticipación de futuros, el desarrollo de fortaleza emocional, las habilidades para navegar mundos y el arte de hacer historia. Entonces, anticipación de futuros. Por alguna razón, siempre digo, seguimos convencidos de que el mundo es un espacio que tenemos que predecir y controlar, a pesar de que tenemos sobradas muestras de que no lo podemos hacer.
no podemos predecir ni lo que va a pasar la próxima semana. Sin embargo, insistimos en esto, y nosotros venimos a decir algo diferente, venimos a decir, necesitamos aprender a navegar un mundo que no podemos predecir, no podemos controlar. La verdad nunca lo logramos, pero ahora queda más claro que antes, ¿no? Esos cisnes negros, esos eventos inesperados y que tienen la capacidad de cambiar el curso de la historia, no los predecimos nunca, aunque después nos convenzamos de que los podríamos haber predicho. Lo cierto es que no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, y tuvimos muestras muy, muy claras en los últimos tiempos. Podríamos decir que en las últimas décadas hubo una aceleración, ¿no? Un primer cisne negro muy fuerte fue la crisis petrolera, que habilitó una época de inestabilidad, ¿no? Como decían antes, estas caracterizaciones de Buca, Bani, etc. A partir de la crisis petrolera, la volatilidad y el cambio se hizo más imprevisible, después vino la globalización y esto profundizó ese cambio, y últimamente manifestaciones muy, muy impactantes de esta cuestión de los cisnes negros que no pudimos predecir ni controlar, como son la pandemia, y hoy en día, bueno, esta convulsión global, esta suerte, como algunos la llaman, esta suerte de policrisis, ¿no? Dentro de la cual está una posible guerra mundial, ¿no? Se dice policrisis porque están apareciendo un montón de crisis distintas simultáneamente, pero que además permiten avisorar ciertas sinergias insospechadas entre esas distintas crisis que se avecinan o que se han avecinado. Ahora, no podemos controlar, no podemos predecir, pero podemos anticipar el futuro. Y cuando hablamos de anticipar, nos referimos a que el futuro lo creamos hoy en conversaciones. Entonces, la gran pregunta de la anticipación es: ¿cuáles son las conversaciones de las que debería estar participando, en las cuales se prefigura ese futuro? Y otra pregunta interesante: ¿cuáles son las voces relevantes en el mundo que están impulsando esas conversaciones? Por ejemplo, podemos, en esa exploración anticipatoria, podemos sintonizar con inquietudes de las personas, concerns, las cuestiones que las personas y los grupos humanos y las sociedades quieren cuidar. Un ejemplo podría ser la emergencia del concern, la preocupación con el cambio climático. Pero también podemos anticipar el futuro observando prácticas marginales, prácticas que empiezan a aparecer. Un ejemplo podría ser, entre infinitos otros, las criptomonedas, ¿no? Cuanto más tempranamente yo soy capaz de sintonizar con la práctica cuando es muy, muy marginal, más chance tengo de volverme un protagonista de ese futuro que se está construyendo. Entonces, fíjense, por un lado, anticipar escuchando inquietudes que emergen, anticipar observando prácticas que emergen. Y claro, al principio esas inquietudes y esas prácticas aparecen muy marginalmente y las podemos tender a subestimar. En general, pagamos muy caro el subestimar lo emergente y lo marginal. Y también, muy importante, empezar a sintonizar con las disrupciones masivas que emergen. Hay un señor que a mí me interesa mucho mencionarles, que es Tony Seba, ahí la S está de más, Tony Seba, que viene conversando sobre las disrupciones tecnológicas masivas que se avecinan en los próximos 3 o 4 años, que involucran las 5 industrias más grandes: la energía, el alimento, la información, el transporte y los materiales. Y esto va a generar cambios muy dramáticos y muy opuestos a los paradigmas de desarrollo de las últimas décadas. En definitiva, lo que planteamos es que tenemos que desarrollar una sensibilidad histórica, lo llamamos sensibilidad histórica, que es la capacidad de sintonizar con esas inquietudes y esas prácticas que emergen y que prometen cambiar el mundo. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? O sea que estamos diciendo que esa anticipación es también la apropiación de ciertos espacios de conversaciones relevantes. Fíjense, estamos diciendo que tenemos que abrirnos a nuevos mundos de conversaciones, apropiarnos de esos espacios de conversaciones para anticipar el futuro. Ahora, como navegantes de este mundo que viene y de este momento histórico, pero del cambio histórico en general, tenemos que desarrollar fortaleza emocional. Y claro, frente al cambio actual y a esta especie de policrisis, más que nunca. Entonces quería hablar de eso.
Y aquí hay una cuestión que yo quería presentar con mucho énfasis, y es, en nuestra vida todos enfrentamos diversas situaciones. Podríamos decir que cada situación que enfrentamos nos encuentra embargados de ciertos estados anímicos. Los estados anímicos son manifestaciones de afectividad que han sido menos tratadas y desarrolladas que las emociones como tales, ¿no? Se ha hablado mucho más de el enojo, el miedo, etcétera, y cómo trabajar con esas emociones que nos asaltan. Pero los estados de ánimo son emociones de trasfondo, son emociones que solemos no ver en nosotros mismos, nos embargan permanentemente, siempre ya estamos en ciertos estados anímicos ante las situaciones que debemos enfrentar. Y estamos en esos estados anímicos también porque estamos en ciertas valoraciones automáticas. Y esto no es que son dos cosas separadas, son como aristas de un mismo fenómeno, que es el fenómeno de nuestra manera de estar en el mundo. Estamos en el mundo embargados por ciertos estados de ánimo, y esos estados de ánimo se sostienen en interpretaciones automáticas, en valoraciones automáticas. Y esas valoraciones automáticas están muy ligadas con nuestra historia, están muy ligadas con nuestro pasado. O sea que si entendemos estos estados de ánimo como las disposiciones que tenemos afectivas ante nuestras situaciones vitales y ante nuestro futuro, y aquí una palabra clave es ante nuestras posibilidades futuras, fíjense que estamos diciendo que nuestra forma de lanzarnos afectivamente, de disponernos a través de nuestros estados de ánimo hacia el futuro, tiene mucha relación con nuestras valoraciones automáticas, que tienen mucha relación con nuestro pasado, con nuestra historia, con las tradiciones a las que pertenecemos. De alguna manera ya estamos lanzados afectivamente al futuro según una disposición que pertenece a una tradición histórica. Nos lanzamos al futuro desde una tradición histórica. Y a veces esa forma de lanzarnos al futuro nos potencia y eventualmente en otras ocasiones nos puede limitar. Una tercera faceta de este fenómeno es que además los seres humanos, y por eso el estado de ánimo es tan central, estamos comprometidos con cierto cuidado, nos importa cuidar algo. Hay algo que queremos cuidar, tenemos ciertos concerns, ciertas preocupaciones respecto del futuro y las posibilidades. Entonces, desde allí, los seres humanos nos lanzamos al futuro. Como decía este filósofo Heidegger, somos seres arrojados en el presente hacia el futuro. No elegimos pertenecer a esta tradición, no elegimos estar en esta situación en la que estamos, pero desde esa situación particular, desde esa manera de estar en el mundo, nos lanzamos hacia el futuro. Por ejemplo, un estado de ánimo puede ser la ambición. Este es un estado de ánimo expansivo, un estado de ánimo que nos potencia, un estado de ánimo desde el que decimos, hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que podemos construir, que hacer realidad, o sea, nos podemos hacer cargo de manera efectiva de lo que nos importa. Claro, también hay estados de ánimo restrictivos, ¿no? Expansivos tenemos como la confianza, la serenidad, la resolución, la ambición, que nos potencian en nuestra capacidad de lanzarnos al futuro y a navegar el cambio histórico. Y otros estados de ánimo son restrictivos. Y esto quiere decir que nos reducen el horizonte de posibilidades. Y en el caso, por ejemplo, el primero que se menciona ahí, la resignación, es bien interesante para mostrar esto, porque el estado de ánimo de resignación se asocia con una interpretación que dice, no vale la pena porque nada va a cambiar, las cosas van a seguir siendo igual, van a seguir funcionando mal, no vale la pena ni intentarlo. Entonces imagínense que desde ese estado de ánimo liderar es imposible, o ser liderado es imposible, porque sencillamente estoy en un estado de ánimo de total imposibilidad. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos el desafío de orquestar estados de ánimo poderosos, cultivar estados de ánimo poderosos en nosotros, expansivos, y también como líderes ser capaces de orquestar estados de ánimo poderosos en los equipos. Es el motor, ¿no? Es lo que nos mueve, nuestra afectividad. Entonces, podríamos decir que hay algunas preguntas clave aquí, ¿no? ¿Cuáles son los estados de ánimo que me darían más poder? Y cómo trabajar en fortalecernos emocionalmente, ¿no? ¿Qué estados de ánimo me darían más poder?
qué juicios, qué interpretaciones me darían más poder, y qué es lo que en profundidad me importa cuidar. Contestar estas preguntas produce un cambio en nuestra manera de estar en el mundo, un impulso hacia mayores posibilidades en nuestra vida, y entonces cultivar estados de ánimo que nos permitan navegar con más fortaleza el cambio histórico es central. Algunos estados de ánimo que necesitamos cultivar, y los invito a ustedes a que piensen cuáles de estos son frecuentes en mí, y si no son frecuentes, cómo los cultivaría. Estamos en un mundo que nos desafía a cultivar estados de ánimo de ambición, para pasar a la acción, para hacer realidad posibilidades, y ahí debajo están anotadas cómo podríamos describir la interpretación subyacente a cada estado de ánimo, ¿no? Ambición es veo posibilidades y tengo la convicción de que mi compromiso con esto es valioso. Resolución, veo posibilidades y no dejo que me detengan los obstáculos. Voy a actuar ahora mismo. O sea, me muevo decididamente hacia el futuro, pero también necesitamos en un mundo como el que antes describían y nos mostraba también Luis, necesitamos serenidad y templanza, porque las posibilidades van y vienen, las posibilidades se reconfiguran permanentemente, hay emergencias y contingencias permanentes. Entonces, la serenidad para aceptar centradamente que las posibilidades van y vienen, y que estoy en paz con eso, y la templanza para navegar con firmeza en cualquier contexto, ¿no? La templanza necesaria de un buen navegante. Y es interesante, y quiero enfatizar una cuestión aquí, las posibilidades en el mundo se cultivan. Las posibilidades no son cosas que están ahí afuera y que yo tengo que medir o que tengo que descubrir, sino que las posibilidades habitan en mi forma de estar en el mundo, en mi forma de lanzarme al mundo, en los estados de ánimo que soy capaz de cultivar y de orquestar con otros. Entonces, cuando pasa eso, cuando producimos una orquestación anímica más poderosa, nuestro horizonte de posibilidades de acción se transforma. Y bueno, y el tercer punto, navegar mundos, es como me lanzo al viaje, ¿no? Anticipando, empiezo a ver posibilidades mayores, me fortalezco anímicamente para lanzarme a la aventura. Ahora, la navegación de mundos tiene que ver con una cuestión adicional. Ante la incertidumbre, como decíamos, no podemos controlar, pero sí podemos responder construyendo redes con otros, construyendo redes de conversaciones en las que nos co-creamos con otros. Entonces, para eso tenemos que darnos cuenta de que el lenguaje no es un código, el lenguaje no es un espacio donde intercambiamos información. El lenguaje es algo mucho más sustancial y mucho más profundo. En el lenguaje nos co-creamos con otros. Y cuando cambian nuestros juicios y cambian nuestros estados de ánimo, también cambian nuestras posibilidades a la mano. Y ahí aparece una cuestión central, y es, ¿cómo voy a hacer realidad estas nuevas posibilidades que veo? ¿Cómo voy a volverme protagonista de la creación del futuro? Generando las conversaciones relevantes para co-crear con otros ese futuro. Nosotros somos seres sociales y las posibilidades que realizamos siempre las realizamos en conversaciones con otros. Conversaciones en las que declaramos futuros, en las que nos comprometemos con ciertas personas y ciertas comunidades, hacemos ofertas, pedidos, prometemos, y en esas redes de conversaciones, en esas redes de promesas, co-creamos el mundo con otros y construimos nuestras identidades. Entonces, el lenguaje es el espacio en el que co-creamos el mundo con otros, creando relaciones, ofertas e identidades de valor. Y por último, el arte de hacer historia. ¿Qué quiere decir hacer historia, ¿no? Uno puede ver esto como, bueno, estamos ante un cambio histórico muy particular y tenemos que enfrentarlo. También podemos entender esto, y es a lo que los quiero invitar, siempre estamos ante cambios históricos y ante la posibilidad de ser protagonistas de cambios históricos. Por eso, cuando hablamos de hacer historia, nos estamos refiriendo a crear identidades en el mundo, crear ofertas que mejoren la vida de nuestros clientes, llevando más armonía a sus vidas, ¿no? Una forma de llamar el hacer historia, más conocido, es innovar, ¿no? Cuando innovamos, creamos nuevas prácticas para nuestros clientes,
y transformamos su forma de estar en el mundo, la forma en que esa comunidad de clientes está en el mundo. Entonces les quería dar un ejemplo. Yo conozco mucho a una empresa que se dedica a potenciar en los equipos la capacidad de colaboración creativa en entornos virtuales. Esta empresa se llama Mural. Yo la pude conocer desde antes que naciera, toda su historia, ¿no? Esta empresa creó una suerte de mural, una suerte de cartelera virtual que permite a las personas desarrollar talleres de creatividad, talleres de innovación, distintos tipos de actividad creativa, independientemente del lugar en el que los miembros del equipo, del lugar del mundo en que los miembros del equipo estén. Y ha sido de gran impacto. Ahora, fíjense aquí, por ejemplo, un video de un seminario que yo di hace poco, utilizando Mural en un equipo de trabajo de la empresa Mural, ¿no? Yo les daba un seminario a ellos sobre conversaciones y ellos podían hacer algunos ejercicios utilizando el Mural, y esta es una gran potencialidad de colaboración entre seres humanos en línea. Ahora, esta empresa en la época de la pandemia se volvió un unicornio, uno de los del grupo, en este caso el octavo unicornio argentino, por su valuación en dólares, ¿no? En millones de dólares. Ahora, ¿qué quiero contarles con esto, ¿no? ¿Cómo fue que generó innovación esta empresa? Resulta que antes de que esta empresa existiera, los emprendedores que la crearon tenían otra empresa que también hacía una actividad creativa muy importante, desarrollaba games, hacía gaming, y ellos después vendieron esa empresa muy exitosamente, pero antes de venderla empezaron a darse cuenta de que había una limitación para hacer cierto tipo de trabajo, para hacer trabajo con equipos virtuales, que no estaban físicamente todos en el mismo lugar o en el mismo salón, y que no había una buena solución. O sea, que las personas estaban resignadas ante esta situación anómala de no poder colaborar de manera virtual tan efectivamente como se colaboraba en un taller presencial, por ejemplo, haciendo, no sé, design thinking o alguna de esas prácticas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que subyace a esto, ¿no? O cómo podemos interpretar este proceso del cambio histórico. Todos los seres humanos vivimos en mundos de prácticas sociales. Esos mundos de prácticas sociales son maneras que tenemos de hacer cosas para cuidar preocupaciones de una cierta comunidad de clientes, e inventamos equipamientos e inventamos roles. Entonces, por ejemplo, queremos hacer un taller de design thinking, necesitamos post-it, necesitamos una sala, necesitamos un facilitador, eventualmente, que es el rol, la identidad de facilitador, utilizamos computadoras, cañones, etc. Y se despliega un cierto estilo flexible de trabajo, etc. Y esto podríamos decir es una mínima caracterización del espacio de prácticas antes de la existencia de esta empresa Mural. Ahora, ¿cómo se produce el cambio histórico? Cuando un emprendedor innovador observa estos espacios de prácticas en profundidad, escucha, observa las prácticas y declara una anomalía. Dice, acá falta algo, acá hay algo que limita la vida de estas personas y que sería extraordinario inventar. Inventar algo que les permita colaborar de manera virtual, por ejemplo. Entonces, esta es la raíz del cambio histórico, la raíz de la innovación, hacernos cargo de superar anomalías en mundos de prácticas humanas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos de tres maneras. Un espacio de prácticas de mis clientes en el cual yo quiero producir cambio histórico. Una manera es articular prácticas que ya existen pero están dispersas. Piensen en el ejemplo del shopping center, ¿no? En su momento. Nada de lo que hay dentro del shopping center es innovador, pero es innovadora la articulación de todas esas prácticas, integrándolas, armonizándolas. Entonces la articulación supera la dispersión que pueda existir en un espacio de prácticas, mejorando la armonía y la vida de los clientes. Segunda forma de producir cambio histórico, apropiación cruzada. En este caso yo me apropio de prácticas de otros mundos, no benchmarking o las mejores prácticas del mercado, ¿no? Sino traigo prácticas de mundos que no tienen nada que ver con el mundo del cliente. Por ejemplo, no sé, quiero introducir la meditación dentro de la corporación, porque digo,
esto agregaría valor, ayudaría a cuidar los concerns del cliente, pero esto no existe hoy en el mundo corporativo, entonces invento una manera de introducirlo. Fíjense que de la misma manera, o sea, a diferencia de la articulación, que enfatiza cosas ya presentes en el estilo de ese espacio, la apropiación cruzada trae rarezas. Por eso, y esta es una inquietud que les quería dejar como pregunta a ustedes, es ¿de qué rarezas ustedes son portadores? ¿De qué rarezas por su vida y su historia son herederos y que podrían poner en valor innovando en el mundo de sus clientes? De eso se trata la apropiación cruzada. Y por último, hay procesos innovadores mucho más amplios, por así decir, más sustanciales, y que tienen que ver con el nacimiento de nuevas prácticas, ¿no? Cuando aparece la computadora personal, cuando aparece el teléfono celular, cuando aparece Internet, cuando aparece el email, etcétera, etcétera, aparecen como fenómenos marginales, y ahí es particularmente importante la sensibilidad que desarrollemos al cambio histórico, porque cuando empiezan la gente puede alegremente subestimar la importancia, como pasó con cada gran innovación. Se subestimó la computadora personal, se subestimó Internet, se subestimaron las redes sociales, etc. Entonces, fíjense que desarrollar sensibilidad a lo marginal es central para potenciar nuestra capacidad de navegar el cambio histórico. Bien, para cerrar entonces, debemos prepararnos como navegantes diestros para movernos en este mundo, que es un mundo cada vez más incierto, lleno de contingencias y emergencias, y esa respuesta de navegantes en gran medida tiene que ver con crear redes de relaciones, co-crear el mundo con otros en conversaciones, proyectar identidades, crear ofertas innovadoras. Esa es la respuesta que nosotros planteamos ante este mundo de policrisis, y que implica más que tener un conocimiento, ponerse a leer teoría o estudiar, tiene que ver con desarrollar habilidades y sensibilidades para navegar el mundo. Bueno, gracias por todo. Yo quería muy rápidamente ofrecerles dos cosas, muy rápido, invitarlos a escuchar mi podcast, Líderes Despiertos, está en todas las plataformas, y donde hablo de todos estos temas, y invitarlos también a www.jclucas.com.ar, y ahí van a poder, buscando la parte de libros, registrarse para descargar gratuitamente la introducción de este libro Líderes Despiertos que publiqué hace poco. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les súper agradezco. Gracias Néstor, gracias Luis, y gracias a todos por la atención. Gracias a ustedes. Quiero agradecerles profundamente la disponibilidad de este tiempo que nos han regalado. Un placer para mí. Muchas gracias Néstor y muchas gracias Luis por esta actividad compartida en equipo que tenemos, que es muy agradable y muy fructífera. Gracias Juan Carlos, gracias Luis. Amigos. Gracias Néstor, me va a encantar escucharlo a Paul y al gran amigo José Manuel. Gracias Juan Carlos, un buen día.